Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes se consideran personas de fe? Bueno, gloria a Dios por esos 10. ¿Ustedes se consideran personas de fe? Bueno, una cosa es que uno se considere una persona de fe y otra que sea una persona de fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe uno se la encuentra, es como una lotería, es una suerte. No, la fe viene por medio del contacto. La fe viene por el oír. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Y sobre eso vamos a estar tratando hoy, lo que es el lenguaje de la fe. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón. Que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, para que la guarde, la declare y la practique. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto está en Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene por el oír. Y todo aquel que desee alcanzar el éxito en cualquier área de este mundo debe entender que la mayor fuente para esas conquistas es la fe. Y ahí es cuando nos debemos conectar con la misma palabra de Dios. A través de la fe, nuestra relación con Dios se fortalece y podremos nosotros de esta manera conquistar nuestros sueños. Ahora, ¿dónde nace la fe? La fe nace en nuestro corazón y está por encima de nuestros sentidos. ¿Por qué la fe tiene que nacer en nuestro corazón? Sabemos que el corazón es tal vez lo más sensible y lo que más nos relaciona con el mismo Señor. Cuando uno empieza a oír la palabra de Dios, es interesante que la misma Escritura dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todo lo que el Señor nos manda. Dice, si oyeres, en el original dice, si oyeres oyendo. O sea que uno tiene que estar leyendo la palabra, releyéndola, entendiéndola y tratar de entenderla. Si oyeres oyendo, como quien dice, Dios nos dio 2 oídos para poder oír mejor la voz de Dios. Y cuando uno viene a este mundo, en sí uno no nace con la fe. Uno prácticamente heredó lo de nuestro padre Adán. Y Adán no fue una persona de fe. Adán se dejó guiar por la lógica, se rebeló contra Dios, desobedeció la palabra de Dios. Pero por eso la misma Biblia dice que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, cuando dice que la fe viene, es que hay algo que atrae la fe. La fe ya está en acción, pero viene. ¿A dónde viene? A aquel que empieza a estudiar la palabra. O sea, no podemos conformarnos con leer unos pocos textos en el día o en la semana, sino que debe ser nuestro alimento. En lo que invirtamos más tiempo, ya sea en lecturas normales, educativas, empresariales, lo que sea, en eso es donde nos vamos a enfocar.
Pero cuando las personas aprenden a conectarse con la palabra de Dios, aprenden a escudriñarla, ahí todo va a cambiar. Y en el caso mío yo no tenía fe, aunque uno viene del mismo trasfondo, el trasfondo católico, donde le enseñan a uno que hay un Dios, que hay un Redentor, pero no hay un compromiso de uno relacionarse plenamente con Él. ¿Y cómo nació dentro de mí la fe? No fue porque yo dije, alguien me hubiese predicado y me hubiese invitado a leer la Biblia, no tuve esa oportunidad. Pero gracias a un profesor de filosofía que tenía, un gran ateo, y este ateo siempre hablaba con la Biblia, pero la usaba para atacarla. Y él decía, este libro no solamente me lo he leído, sino que lo he estudiado. Lógico, era como para darle más peso a sus ideas ateístas. Y un día que él dijo eso, yo dije, si este hombre que es tan ateo ha leído la Biblia y la ha estudiado, ¿por qué yo no? Y dije, yo la voy a leer, la voy a estudiar y le voy a demostrar a ese hombre que está equivocado. Porque yo sabía que él estaba equivocado, pero no tenía argumentos para rebatirle. Y así fue como empecé a leer la Biblia. Yo quería acabarla en una noche y me di cuenta que tomaba más tiempo. Y todos los días leía de la Biblia. Y claro, había muchas cosas que no entendía. Cuando llegué al libro de Levíticos, que era toda la dirección de Dios para el pueblo de Israel en los aspectos religiosos, lo que entendía era muy poco. Pero bueno, seguí leyendo los libros históricos, los libros poéticos, etcétera. Luego combiné con los 4 evangelios, pero aún no tenía fe. Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ahí empezó a brotar una semillita. Vean la importancia de leer la palabra, la importancia de tener contacto con las Escrituras, que vino una semillita, y esa semillita vino a través de un pensamiento. Y ese pensamiento fue, bueno, si Dios es real, como le enseña la Biblia, me gustaría tener un encuentro con Él. Y hice una oración sencilla y le dije, Señor, me gustaría tener una cita contigo. Te espero mañana, 10:30 de la noche, en la sala de mi casa. Y escogí esa hora porque sabía que ya todos estaban dormidos en la casa y yo quería tener privacidad en esa cita. Y al día siguiente estaba preparado para esa cita. Llegué a esa hora a la casa, dejé la luz apagada, sonido apagado y una oración sencilla. Señor Jesús, yo no te conozco, no sé quién eres, pero si eres el Dios de la Biblia, quiero que hagas algo conmigo y quiero que me cambies, pero que sea ahora. Esa fue toda mi oración. No era experto en orar, pero tenía sentido común, que si pido algo espero la respuesta. Y hay personas que cuando oran parecen como urracas parlanchinas, que hablan y 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 no dejan que el Señor les responda. Y terminan, amén, amén, aleluya. No tuvo sentido esa oración, porque es una comunión. Y la palabra comunión viene de común unión, que es participar el uno con el otro.
Es como en algunos hogares. El marido allá con el diario leyendo y la mujer le habla, la mira y sigue. La mujer le sigue hablando y sigue leyendo y no le dice nada. No hay comunión. Y en la relación con Dios no es que nosotros solo hablemos. Amén, aleluya. No, Dios nos quiere hablar. Ahora, ¿cómo Dios nos va a hablar? A través de su palabra. Entonces, ahí es cuando uno está leyendo la Biblia y uno siente que las letras cambian. Ya no se vuelven letras, se convierte en una voz que llega a nuestro corazón. Y esa vocecita es la que va a hacer la diferencia. Aquella noche cuando yo tuve ese momento que le dije al Señor que quería conocerle, Él se reveló a mi vida. Yo lo vi a Él, yo tuve mi encuentro con Él. Y esa misma noche yo nací de nuevo. Y a partir de ahí, todo lo que era mi viejo hombre, que me llevaba a hacer cosas incorrectas, todo eso desapareció. Fue con un solo encuentro. Pero note, había preparado mi corazón sin proponérmelo, leyendo la Biblia. Había tenido mi encuentro con Jesús. Ese encuentro con Jesús me cambió. Y desde ahí, sin conocer ninguna iglesia cristiana, estoy caminando con Él. Y Él está caminando conmigo. Y hay comunión, común unión. Porque no es una relación de que Dios está allá en el cielo y yo estoy acá en la tierra y que yo voy a ver cómo me defiendo, cómo me bandeo en este mundo, como decimos nosotros, y a ver si luego Dios me recompensa allá. No, la vida cristiana es una vida de relación. Y para uno entrar en esa vida necesita que la palabra de Dios se haga vida dentro de nosotros. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y a través de esa fe fue que yo recibí la vida del Espíritu, el Espíritu de Dios. Y desde ese momento yo no he dudado de mi salvación. No he dudado de que Él está conmigo. Porque yo sé que Él camina conmigo y yo camino con Él. Algo que yo entendí es que la fe nos relaciona con el mundo invisible de Dios. Note, el reino de Dios es un reino invisible para nosotros, pero es real. Y cuando yo digo que la fe nos relaciona con ese mundo invisible de Dios, es que aunque yo no lo estoy viendo, yo sé que Él es real. Y yo sé que lo que Él prometió en su palabra no es mentira, lo cumple. Porque dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Uno va caminando y no se da cuenta que hay alguien que está caminando con uno. ¿Y quién es ese alguien? Dice, un ángel del Señor. Siempre hay ángeles guardándonos. Uno no sabe cuántos peligros existen en este mundo, pero detrás de cada peligro siempre hay un ángel. Recuerdo que meses después del atentado, yo le dije al Señor, Señor, yo tengo una inquietud. ¿Por qué tú no me protegiste?
ese día. Y el Señor tan lindo me respondió. Me dice, si no te hubiera protegido no me estarías preguntando eso. Y ahí el Señor corrió el velo y me mostró lo que fue ese día. Cuando 2 años después, un periodista muy famoso acá sufrió un atentado que fue una copia del mío. Él estuvo 2 minutos con vida y murió. ¿Qué sucedió conmigo? Y fue lo que el Señor me mostró. Porque claro, imagínese, ya conoce usted la historia. Yo estaba con la familia, íbamos a celebrar el cumpleaños de mi hija Lorena, mi esposa, mis hijas en el auto, y yo vi por el retrovisor 2 jóvenes en una moto, y ahí sospeché algo fuera de orden. Y cuando me detuve en el semáforo, yo me volteé a mirar, y ahí fue, hasta ahí, fue que tuve sentido. Porque me empezaron a disparar. Pero lo que el Señor me mostraba fue que cuando esta persona me empezó a disparar, el ángel del Señor que estaba al lado mío puso su mano y el efecto mortífero quedó en las manos del ángel. Y por eso fue que no morí, a pesar de recibir 5 disparos, que de eso nadie se salva. Estaba hablando con un doctor de la empresa de seguros que me estaba haciendo algunas preguntas por teléfono. Y me empezó a preguntar si tenía problemas del corazón, si tenía problemas de la respiración, muchas preguntas. Le dije, no. Y luego me dice, ¿usted es alérgico a algo? Y le dije, sí. ¿A qué? Le dije, a las balas. Ahí como que él se rió, pero no entendió. Y me dice, ¿y por qué a las balas? Entonces cuando le conté lo del atentado, le dije, no, yo recibí 5 disparos. La primera bala me la dispararon acá. Pero cuando me volteé, rozó fue el cráneo. O sea, no estaban jugando. La segunda acá, en el cuello. Y salió por acá. Y cuando él escuchó eso, en el cuello, y no te afectó nada, le dije, no. Le dije, el médico que me atendió, un judío de nombre Natán, él mismo me dijo, me gustaría estudiar el recorrido de esa bala para en una cirugía de alto riesgo no tocar ningún órgano vital. Porque la bala pasó cerca a la arteria carótida, cerca a las cuerdas bucales, alcanzó a rozar la 4ª vértebra cervical. O sea, fue un milagro, era como si la bala, una mano, le estuviese dirigiendo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, muchos de nosotros nos damos cuenta que hay un protector para nuestras vidas, que el mismo Señor mandó su ángel para que nos guarde. Y esto no quiere decir que uno no tenga pruebas, que no tenga luchas. Sí, muchas son las pruebas de los que aman al Señor y le sirven, pero dice, pero de todas ellas lo librará el Señor. Dios nos va a librar de cualquier prueba.
Entonces note que la fe, ¿a dónde nos lleva? A una vida de relación con Dios. Y en esta relación no solamente el Señor nos protege, sino que nos dirige. Nos dirige en cada paso que nosotros tengamos que dar en este mundo. Por ejemplo, ¿cuántas personas están solteras que todavía no saben ni con quién se van a casar? Pero cuando tienen esa relación con Dios, el mismo Señor es el que va a direccionar. Gracias a Dios que Dios me habló de quién iba a ser mi esposa. Y cuando el Señor me habló, yo quedé impactado. Porque yo dije, uy, Señor, te estás sobrando conmigo. Porque siempre Dios da lo mejor. Y hay algunas personas que dicen, bueno, como nadie se apareció, a este o a esta. No. Recuerde, cuando confiamos en el Señor, Dios da lo mejor. Y usted, mujeres, el esposo que le dio fue lo mejor. Vean, ni una dice amén. Mujeres, el esposo que el Señor les dio es lo mejor. Oh, gloria a Dios por esas 8. Mujeres, el esposo que el Señor le dio es el mejor. Wow, ya al menos. Hombres, la mujer que el Señor les dio es la mejor. Vean, al menos le pusieron como que más fuercita a los hombres. Denle un aplauso a Jesús. Pero vean cómo el Señor nos quiere llevar a que entendamos que al tener esa relación con Él, uno empieza a transitar por la senda de la fe. Entonces recuerde, la fe nace en el corazón. Puede escribirlo, la fe nace en el corazón y está por encima de los sentidos, porque la fe es espiritual. Diga conmigo, la fe nace en el corazón y está por encima de los sentidos. O sea que nosotros no nos guiamos por vista, nos guiamos por la palabra de Dios. Cuando estaba soltero y que estaba conociendo a la que hoy es mi esposa, desde el momento en que yo la conocí, ella no era cristiana, pero sentí una atracción tan fuerte que yo no sabía si eso era plan de Dios o era un ataque del enemigo. Y me aparté a orar, y cuando entro a orar, el lugar se llenó de la presencia de Dios. Y el Señor me habló y me dijo, ella va a ser tu esposa. Y bueno, no volvimos a ver con ella hasta 9 meses después. Pero, y que empezamos una amistad. Y yo le dije a ella, yo sé que tú vas a ser mi esposa. Ya me mira y dice, ¿qué? Le dije, porque Dios me habló. Me mira y me dice, ¿y eso no será sugestión tuya? Y yo dije, no, yo sé que Dios me habló. Pero me quedaron sonando las palabras. Y le dije, Señor, necesito que tú me confirmes de lo que me hablaste, pero quiero que me lo confirmes con tu palabra. Y yo tenía la Biblia, siempre ando con la Biblia. Y tenía la Biblia y le dije, Señor, quiero que donde yo abra de mi Biblia, en la parte izquierda, donde yo abra, en el verso 8, que tú me des la respuesta. Y abrí la Biblia
Y salió Marcos capítulo 10, verso 8. Y dice, de manera que los dos son uno solo. Bien específico el texto. Así que ya no serán más dos, sino uno solo. Yo dije, aleluya. Bueno, ya vamos a cumplir los 44 años de matrimonio, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios no se equivoca. Y así sucede en lo sentimental, en lo ministerial, en lo laboral. O sea, el problema no está en Dios. Él es real. Él quiere ayudarnos. Él no es un ogro. Él no está con un látigo en la mano para castigarnos, no. Él está para ayudarnos, para guiarnos, para guardarnos, para protegernos. Y hemos visto la protección de Dios en todas las facetas. Pero ¿qué es lo que el Señor pide? Que tengamos un poco de fe. El Señor dijo, si tuvieras fe del tamaño del grano, de la semilla de mostaza, es la semilla más pequeña de todas. El Señor no pide una montaña de fe, pide la fe del tamaño de la semilla de mostaza, la más pequeña de todas. Podrás decirle a este monte, arráncate y plántate en el mar. Dice, y así sucederá. Podemos nosotros, a través de la fe, conquistar lo que querramos. Que la ruina viene cabalgando. Detente, te lanzo a lo profundo de la mar. Y así sucederá. ¿Por qué? Porque está escrito, ningún mal vendrá sobre ti, ni plaga tocará tu morada. Diga conmigo, ningún plan, ningún ataque satánico vendrá sobre mí. Ni plaga tocará mi morada. Nadie de su familia se va a contaminar. Nadie. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo entendí que la fe nos relaciona con el mundo eterno de Dios. Note, estoy hablando del mundo eterno de Dios. Nuestra vida acá es corta, que son 70, 80, 90, 100 años que el hombre viva, comparado con la eternidad. ¿Sabe qué es la vida? Esos años que el hombre vive es como una diminuta espuma en el océano frente a la eternidad. Entendamos, nuestra vida acá es corta, pero acá es la antesala donde nosotros vamos a pasar la eternidad. Y la eternidad depende de su fe. ¿Qué fe usted tiene? Por ejemplo, los hombres de la Biblia. Josué está conquistando la tierra prometida. Dios le dijo que le daría la victoria. Y está teniendo éxito. Pero vino lo que se podría convertir en el peor adversario, que empezó el día a declinar. Y si oscurece, todo se habría perdido. Los enemigos habrían escapado. Y ahí Josué tuvo como que un acto de fe.
se llenó de un coraje y hizo algo que ningún otro había hecho. Habló al sol y le habló a la luna, pero habló con autoridad. Habló en el nombre de Dios y le dijo al sol: sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente en Azjalón. Y dice, y el sol se detuvo y la luna también. Y fue el día más largo. El día se extendió 23 horas, 40 minutos. Y Josué pudo derrotar a todos los enemigos. Vean, cuando alguien se relaciona con Dios, la fe no es un posiblemente. ¿Será que Dios me querrá ayudar? ¿Será que el Señor me da la provisión? ¿Será que el Señor me va a dar la sanidad? No. La fe hace que las cosas sucedan. Dígalo conmigo. La fe hace que las cosas sucedan. Dígalo de nuevo. La fe hace que las cosas sucedan. Cuando uno aprende a caminar por fe, ve milagros, milagros sobrenaturales. Ve cómo Dios trae la provisión financiera de donde menos le esperaba. Ve cómo Dios trae la persona correcta, tal vez cuando menos le esperaban. Ve cómo Dios da el trabajo correcto cuando menos se esperaba. Ve cómo Dios restaura a los hijos, a los seres queridos cuando menos se esperaba. Y todo es por medio de la fe. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo usted está alimentando su fe? ¿Invierte tiempo en el estudio de la palabra? ¿Invierte un buen tiempo? ¿Ama estudiar la palabra? Si estuviéramos apegados a la palabra como estamos a la comida, ¿estaríamos tan fuertes espiritualmente? ¿Estaríamos sólidos para la conquista? Nunca el Señor te va a presionar a que tú leas la Biblia. Él espera a que tú lo hagas, porque es la manera como nos conectamos nosotros con Dios. Desde que conocí a mi amada, hemos tenido muy buena comunicación. Todos los días compartimos juntos. Para mí no es un sacrificio hablar con mi esposa. Disfruto. Y siempre tenemos tema del cual hablar. Pero al mismo tiempo para mí es un deleite hablar con el Señor. Disfruto hablar con Él. Y disfruto cuando Él me habla a través de su palabra. Y así es como uno fortalece esa relación. Cuando uno dice, yo amo a Dios, pero no cruza palabra con Él, eso no es amar a Dios. Porque cuando uno ama, invierte tiempo con Él. Ahí es cuando uno tiene que programarse en la hora de levantarse. Porque lo primero que uno tiene que hacer en la mañana es tener ese tiempo de intimidad con Dios. Ahí uno derrama su corazón en oración, pero también Dios nos va a hablar a través de la palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No que seamos como raquíticos espiritualmente, porque casi no bebemos de la fuente, no nos alimentamos de la palabra. No se conforme con granitos de arroz. Busque la comida sólida. La comida sólida está en la palabra. Pero a veces las personas dicen, pero yo no sé por dónde leer la Biblia porque como es tan grande. Pues empiece a leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Lea los evangelios. Lea las cartas, las epístolas de los apóstoles.
empiece a nutrirse con la palabra, pero que tenga una disciplina a diario. Antes de convertirme, yo leía un promedio de 10 capítulos por día. Y este hábito lo he mantenido, de leer lo que más pueda de la palabra, porque ahí es donde está mi fortaleza. Y aunque uno diga esto ya lo leí, no, uno nunca se cansa de leer la palabra, porque cada vez se encuentra una revelación fresca. Por eso la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones, y no hay manera de que tengamos fe si no tenemos la palabra de Dios atesorada acá en nuestro corazón. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Dígalo de nuevo: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Me gustaría saber cuántos hoy les gustaría como hacer un compromiso de estudio de la palabra más abundante del que tienen ahora. ¿Cuántos les gustaría? Por favor, pónganse en pie. En Romanos capítulo 10, verso 8 dice: ¿mas qué dices? Se refiere a la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando uno empieza a sumergirse en la palabra, dice: cerca de ti está la palabra. La palabra está en tu boca, pero la palabra quedó sembrada acá, en el corazón, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué? Recordemos que la misma Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Uno habla de lo que ha atesorado en el corazón. Cuando alguien está lleno de temor, ¿de qué va a hablar? Yo conozco gente que está llena de temor. Por ejemplo, hay personas que viven todo el tiempo escuchando las noticias, y cuando uno va a hablar con ellos, habla: ay, Dios mío, ¿y qué tal que el COVID nos toque? ¿Y qué tal que partamos de este mundo? ¿Y qué tal? Y ven pensando, es en la desgracia. Vean, el que cierra los oídos a esas noticias y abre los oídos a la buena noticia, o sea, la palabra de Dios, sabe que aunque el mal toque a otros, nosotros somos guardados, porque Él nos protege, porque Él nos guarda. Esa fe nos protege de virus, nos protege de trampas, y nos va a proteger aún de enfermedades. Diga aleluya. Dale un aplauso a Jesús. ¿Cuántos capítulos desearías leer por día de la Biblia? Piense en determinados números de capítulos que tú creas que pueda leer por día. Algo que implique un esfuerzo y que crea que lo puede hacer. No tiene que decírmelo, usted mismo se lo está diciendo. Pero póngase ya esa meta: crecer en ese contacto con la palabra, para que su fe se fortalezca. Pon la mano derecha en el corazón y diga: Señor Jesús, gracias, porque estás abriendo mi mente y mi corazón para que yo crezca más en el conocimiento de tu palabra. Perdóname por las veces que no invertí el tiempo suficiente. Perdóname por no tener ese contacto permanente con la palabra y permanente en la oración y continuo en la alabanza. Ayúdame, Señor, a que hoy
pueda arrancar todo eso de mi vida y pueda llenarme de esa fe que solamente tú puedes dar a nuestros corazones. Gracias, porque sé que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Te amo, Señor. Amén y amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen alguna enfermedad, algún problema que necesita sanidad, intervención divina? Levante la mano. Los que tengan así una enfermedad. No estoy hablando de los seres queridos, de ustedes. El mismo Señor prometió darnos la sanidad. Y yo entendí desde desde que me convertí, que la sanidad divina no es algo que Dios quiere hacer. Ay, ¿será que Dios no me quiere sanar? ¿Será que Dios me quiere sanar? No. Yo entendí que la sanidad es algo que ya hizo. Él ya hizo. O sea, el Señor no va a hacer algo que Él ya hizo. Esa sanidad que ustedes están anhelando, Él ya la conquistó. Me han llamado tantas personas a pedirme en oración. Bueno, lo que más ahora ha afectado es lo del COVID. Y por los que he orado, se han sanado. Pero así inmediatamente. Ayer estaba hablando con la esposa de uno de los pastores de la iglesia, que salió positiva y con todos los síntomas. Y oré por teléfono por ella cuando terminó la oración, y me dice: pastor, estoy sudando, todo dentro de mí cambió, ya siento que eso se fue de mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo. Y sé que la sanidad no es algo que Dios quiera hacer, es algo que Él ya hizo. Y no importa la enfermedad que usted tenga, hoy es el día de su milagro. 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 Dice en Isaías 53, en el verso 4, dice: ciertamente llevó Él en su cuerpo nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos recayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está la medicina. El cuerpo de Cristo fue herido por nuestra sanidad. Al mirar el cuerpo herido de Jesús, ahí está la medicina. Solamente una gota de la sangre de Jesús absorbe la enfermedad, la arranca de su cuerpo, la lleva a la cruz y la destruye. La enfermedad no tiene que estar en su cuerpo. Escuche, la enfermedad no tiene que estar en su cuerpo. La enfermedad no tiene que estar en su cuerpo. Jesús la quitó de ahí. No consienta algo que Jesús ya destruyó. La quitó de ahí, la destruyó en la cruz. Por eso hay sanidad. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Entonces va a hacer algo. Ponga la mano en la frente. Y esta mano va a representar que estoy poniendo
la mano. Va a sentir que es la mano del pastor que le está poniendo ahí. Y al sentir que es la mano del pastor, va a sentir que la mano de Jesús está ahí, tocando su cuerpo. Porque dice, los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Haz de cuenta que yo estoy poniendo la mano ahí, pero el que está haciendo el milagro es la herida de Jesús en su cuerpo, arrancando toda enfermedad. Yo voy a orar, ustedes van a recibir. Padre, presento. Recuerde, ustedes no van a orar, solo van a recibir. No se distraiga repitiendo, solamente recibiendo. Enfóquese en esto. Padre, con la autoridad que tú me has dado, aplico la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre estas vidas. Aplico la sangre que brotó de la frente de Jesús en el Getsemaní. Aplico la sangre que brotó de la espalda de Jesús por causa del látigo de Roma. Aplico la sangre que brotó de la cabeza, del rostro, de las manos, de los pies y del costado derecho de Jesús cuando le clavaron la lanza. Y decreto que la plenitud de la sangre de Jesús absorbe ahora mismo todo espíritu de enfermedad. Lo arranca de raíz ahora mismo. Lo quita de ellos. Y todo es llevado a la cruz y destruido en la cruz del Calvario. Ahora, Padre, sopla aliento de vida y trae restauración total a estos tus hijos. Que cada órgano, tejido lastimado ahora mismo sea restaurado. Sopla ese aliento de vida. Gracias por traer sanidad total a estos tus hijos. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ahora vas a levantar los brazos y vas a darle gracias a Él y decirle: gracias, Señor. Gracias por la sanidad. Gracias por el milagro que hiciste en mi cuerpo. Gracias porque disfruto de tu sanidad. Te amo, Jesús. Amén y amén. Ahora va a hacer lo que no podía hacer antes. Cuando uno ora, inmediatamente activa la fe. Y van a mirar que ya algo el Señor hizo en su vida. ¿Cuántos sintieron que ya algo ocurrió? Levante la mano. Amén. Hoy el milagro ocurrió. No deje que el enemigo se lo robe. Proteja la mente, porque lo que Dios hace permanece. Amén. Un aplauso a Jesús. Por favor, todos levantan los brazos. Padre, presento a estos tus hijos, cada familia aquí representada, y pido, soberano Dios, que tu mano sea puesta sobre cada uno de ellos. Hoy los bendigo con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy pido que tú, Señor, abras los cielos y envíes las bendiciones a tus hijos, que sean como este rocío que viene, restaura, reconforta y provee. Da tu silbido y trae las bendiciones que tus hijos necesitan en el área financiera, en el área de la salud, en el área de la armonía familiar. Trae tus bendiciones plenas a estos tus hijos y que ellos sientan que tú estás con ellos
caminando con ellos y guiándolos en cada paso que ellos están dando. Hoy los bendigo con la bendición del Padre, con el amor del Hijo y con el poder del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.